Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. Gracias al Señor por un día más de este precioso programa que ha sido una bendición para todos y seguirá siendo una bendición para muchos. Así que damos gracias a Dios. La palabra del Señor dice: sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este precioso momento que vamos a compartir con todos los que participen y los que detrás de todo este programa están. La bendición de Dios sea sobre todos ellos. Padre, gracias por este día. Dios eterno, que tu bendición caiga sobre nuestras vidas, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, que tu presencia venga y llene de tu gloria, Señor, a cada uno de los que seguimos este precioso programa. En nuestros hogares, Señor, en cualquier lugar donde estemos, Señor, en las circunstancias que estemos, la gloria de Dios sea para alabanza de tu nombre en nosotros, Señor. Gracias por este día. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, y que la gracia de Dios caiga, Señor, en gran manera sobre su pueblo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar con mucho júbilo y darle gloria a nuestro Dios. Gracias, Señor. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande
en ti y en tu bondad. Me presento a ti, humillado ante tu altar, pidiéndote perdón. Me presento ante ti confiadamente, ante
Dios les bendiga, hermanos. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:6. Oremos por el orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios lo haga una realidad en el ministerio de la iglesia. Sea la gloria y la honra a nuestro Dios que habita en la hermosura de su santidad. Hoy al Cordero Santo que nos ha redimido por medio de su preciosa sangre para nuestro Dios. Gracias, gracias Cordero de amor y misericordia, muchas gracias. Alabamos y bendecimos su precioso y santo nombre. Gracias, amado Señor. Aquí estamos, Padre eterno, delante de ti, pidiéndote, Señor, una vez más, su favor, su misericordia, su amor, en favor de la viuda, del huérfano, del lleno de años, sea su misericordia para con este proyecto y tenga, mi Señor, misericordia para que pueda ser realizado. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, por lo que tú haces en favor de este proyecto, en favor de la viuda, del huérfano, Señor, del lleno de años. Gracias, Señor, mueva su mano a misericordia para que pueda ser edificado, Señor, pueda ser completada esta obra conforme tu voluntad, conforme su corazón de mi Señor, para gloria y honra de nuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Señor, gracias. Que muchos puedan, Señor, ser guardados en ese lugar. Padre, que puedan encontrar paz, reposo, descanso, Señor, para sus vidas. Así como dice tu palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí, Señor, que muchos corazones sean guardados, Señor, para ti, apartados. Señor, para que ellos puedan crecer en estatura y en conocimiento tuyo, Cordero Santo. Gracias, Señor, gracias. Gracias por lo que tú haces, Señor, en tu preciosa obra, en cada una de nuestras vidas, Señor, y para con este lugar, para con este proyecto, sirviendo a los más pequeños en Acapulco, Señor, para la realización de este orfanato, Señor, en lo natural. Gracias, mi Señor, muchas gracias. Acuérdate también de la obra del colegio, Señor, de las familias que ahí están, de cada alumno, de cada alumna, Señor, hasta el más pequeño, hasta el más grande, tú los guardes, y aún de las familias que ya no están, mi Señor, tenga misericordia de ellos y los guarde, y los bendiga, y bendiga su obra, bendiga la obra del orfanato, bendiga la obra del colegio, y siga bendiciendo nuestras vidas. Gracias, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús le damos muchas gracias. Amén. Gracias, hermanos, gracias. Mi Señor les bendiga y les siga recordando sus oraciones en favor de estos proyectos. Bendiciones abundantes. Amén. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Lectura bíblica a cargo de Sofía Aimé Hernández López, desde el estado de Querétaro, México. Buenas tardes, hermanos, que Dios bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón, andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los
que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo. Yo lo destruiré, no sufriré de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Salmo 101 del 1 al 6. Amén, hermanos, que Dios bendiga. Los queremos mucho. Adiós. El vigor de nuestra vida espiritual estará en proporción exacta al lugar que ocupa la Biblia en nuestra vida y pensamientos. George Mueller. George Mueller, evangelista cristiano y director del orfanato Ashley Down en Bristol, Inglaterra. Nació el 27 de septiembre de 1805 y falleció el 10 de marzo de 1898. Fundación Princesa, venciendo el cáncer a través de la oración. Fundación Princesa nace del corazón de Sara Alvarado Arias. El significado de Sara es princesa. Sarita, en su enfermedad, fue rodeada de la oración de muchos y en experiencia, ella tuvo la dedicación y el amor de orar por los que, igual que ella, padecían esta enfermedad, viendo resultados milagrosos en sus vidas. Esta fundación cuenta con miles de personas alrededor del mundo que están dispuestas a orar por los enfermos de cáncer y por sus familias sin ningún lucro. Orar solo por el amor que ella experimentó y quiere compartirlo con los que sufren tanto enfermos como familiares. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Oremos con el hermano José Manuel Aguilar Alvarado. Bendiciones, hermanos, gracias a Dios por este precioso espacio de oración. Que el Señor siga dándonos la gracia para orar y sobre todo nos siga dando, así como lo hacía el Señor Jesucristo, la compasión para clamar como si fuéramos nosotros mismos los que estamos enfrentando estos padecimientos. Oh Señor, nos acercamos delante de ti, oh Padre, confiados de que tú escuchas, Señor, nuestro clamor, nuestra oración, Señor. Hoy nos acercamos confiados delante del trono de la gracia por ese Espíritu Santo que has puesto en nosotros, Señor, para clamar delante de ti. Abba, Padre. Padre, ayúdale, Señor, a cada uno de los enfermos de cáncer, Señor. Tú conoces la vida de cada una de las personas que ha acercado sus vidas, Señor, delante de tu trono y las ha puesto, Señor, a tus pies para que hagas misericordia, Señor, para que hagas misericordia con cada uno de ellos. Cada uno de los enfermos, Señor, de cáncer, que por medio de Fundación Princesa, Señor, se han acercado a ti. Te pedimos que los bendigas con un toque de tu gracia, Señor, y que envíes a sus vidas, Señor, fortaleza, que envíes, Señor, esperanza, que envíes, Señor, a cada uno de ellos lo necesario, Señor, para seguir en esta carrera, Señor. Que puedan ellos tener la mirada puesta en la meta, la mirada puesta en Cristo, en el autor y en el consumador de la fe. Gracias, Señor, por sus vidas, por sus familias, Señor. Te pedimos que abra los cielos en bendición, Señor, y supla sus necesidades, Señor, conforme sea tu voluntad, Señor. Abre los cielos, Señor, para que ellos sean bendecidos en todo, oh Padre Santo, porque tú eres el dador de toda buena dádiva y el dador de todo don perfecto, Señor.
Te pedimos tu ayuda, tu misericordia, tu favor, Señor, para los enfermos de cáncer y para los enfermos, Señor, que padecen otras enfermedades. Señor, te pedimos misericordia. Ayúdales, Señor, en el lecho del dolor, Señor, para que ellos sean levantados por tu mano poderosa, con mano fuerte, con brazo extendido, Señor. Ellos sean levantados para tu gloria, Señor. Ellos sean levantados, oh Señor, para tu honra. Bendito Padre, te pedimos misericordia, Padre, misericordia. ¿A quién iremos, Señor, sino solo a ti? ¿A quién iremos, oh Padre? ¿A quién iremos? Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayuda la vida del necesitado, del menesteroso, Señor, del enfermo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Esté Jehová pronto a socorrernos. Esté Jehová pronto a socorrer, Señor, al enfermo. Y que la paz de Cristo venga a sus vidas a causa de la oración. Que venga esperanza, seguridad, Señor. Que toda dolencia, todo dolor, toda enfermedad, Señor, sea echada fuera en el nombre de Jesucristo, Señor. Porque tú has dado potestad a tu iglesia para echar fuera, Señor, la enfermedad, el dolor, Señor. Que sea echada toda enfermedad fuera, Señor, de sus vidas. Todo dolor, Señor, toda dolencia en el nombre del Hijo de Dios. Te lo pedimos, Señor. Tu palabra dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Oh, Señor, gracias por Jesucristo. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por los que oran y por la vida, Señor, de aquellos que tú has atraído por medio de Fundación Princesa. Bendícelos, Señor, con toda bendición. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre, Señor, de tu Hijo precioso. Te pedimos, Señor, que bendiga sus vidas. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Predicación a cargo del hermano José Manuel Aguilar Alvarado, desde Acapulco, Guerrero, México. Bendiciones, mis hermanos. Gracias a Dios por una oportunidad nueva que el Señor me da para participar juntos con su amada iglesia y compartir de las Sagradas Escrituras una pequeña enseñanza. Oramos delante de nuestro Padre, juntos pidiéndole al Señor que el Señor traiga unción sobre este mensaje, que Él abra los cielos en entendimiento para que pueda, Señor, compartir de tu palabra correctamente, Señor, y hablar de ti, Señor, como lo que tú eres, como el Santo, el Redentor, Señor, el Dios soberano que está sentado en el trono de gloria. Ayúdanos, Señor, en este día a escuchar y a recibir de tu palabra, Señor. Unción y gracia te pido, Señor, sobre este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, con el orar por los enfermos de Fundación Princesa y al estar constantemente reunidos en los días jueves y haciendo la oración congregacional y orando en familia con mi esposa e hijos y orando personalmente en las cápsulas que compartimos varios días de la semana, mucho usamos esta porción de las Sagradas Escrituras del versículo 16 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Buscando entender
siempre el por qué oramos de esa manera o por qué usamos una escritura y no solamente el memorizarlas, sino el memorizarlas pero con entendimiento. Procuré buscar y analizar el contexto de este texto que acabamos de leer y por qué es que podemos acercarnos confiadamente a nuestro Dios, por qué es que el Señor se identifica con nosotros cuando estamos en aflicciones, cuando estamos afrontando necesidades, tribulaciones, enfermedades. ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia y hallar ahí el oportuno socorro a nuestra vida? Sabemos que es un Dios de misericordia y sabemos que en su gran amor la misericordia de Dios está disponible para nosotros, sus hijos. Y sabemos también, porque conocemos al Señor y vamos a buscar conocer un poco más de Él o recordar lo que ya conocemos de Él en estos minutos de este breve mensaje que comparto para ustedes. Para entender este versículo 16 del capítulo 4 de los Hebreos, a aquellas personas que nos siguen y que tal vez vienen comenzando en el Evangelio, los invito a que leamos desde el versículo 14 para entender de quién habla, porque si lo leemos como tal dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Pero de quién? Bueno, yendo al contexto, dice la Escritura, en el capítulo 14, que viene titulado Jesús, el gran sumo sacerdote. Entonces estamos hablando del Señor Jesús. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hablamos de Jesucristo, dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque dice que Él también fue tentado en todo. Jesús, Hijo de Dios, que traspasó los cielos, y hasta ese momento Dios tuvo un cuerpo como el suyo y como el mío, un cuerpo de carne. Dios, antes de haber sido manifiesto en el mundo como Cristo, en la figura de Cristo, de Jesucristo, Él no tuvo un cuerpo. Entonces, cuando Él tuvo un cuerpo y fue semejante a nosotros, pero sin pecado, que es algo que no debemos de olvidar nunca, Él padeció las tentaciones, las enfermedades, el dolor, el rechazo y todo sufrimiento en la misma calidad o cualidad que nosotros, estando en un cuerpo de carne y hueso como el suyo y como el mío, un cuerpo que se cansaba, un cuerpo que le daba hambre, un cuerpo que le daba sed, todo en esa relación en Cristo con nosotros éramos o somos idénticos a Él. Si vamos más adelante ahí mismo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5 y los versículos 8 y 9, dice la Escritura: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, qué maravilloso. Si el Hijo de Dios fue sometido a todos estos padecimientos y aflicciones, dice que para que él aprendiera obediencia. Esto no quiere decir que el Señor Jesucristo en algún momento de su vida Él fuera desobediente, porque dice la porción que leímos antes de las Escrituras que Él era semejante a nosotros pero sin pecado.
Si en algún momento hubiera desobedecido, pues prácticamente hubiera cometido pecado. Entonces el Señor Jesucristo siempre fue obediente, pero Él fue purificado, Él fue enseñado en esta clase de vida, digamos, aquí en este mundo, a padecer en su carne para ser perfeccionado. O sea, Él ya era obediente, pero necesitaba ser perfeccionado principalmente en la obediencia, mientras el sufrimiento en nuestra vida, mientras el padecimiento en su vida, que causa dolor, traía a Él esa obediencia y perfección. Como decía el Señor Jesucristo, sufrió lo mismo que podemos padecer todos nosotros y más. Sabemos y conocemos la cruz y lo que fue el Calvario, pero no solamente mirando la cruz, sino mirando antes de la cruz, podemos encontrar, por ejemplo, que Jesucristo sufrió rechazo. Si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, y los versículos del 54 al 58, Mateo 13, del 54 al 58, la Escritura dice de esta manera: Jesús en Nazaret, el Señor fue a su tierra, y dice que, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y dice la Escritura que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces podemos encontrar cómo ellos pusieron en entredicho la sabiduría, aquel señorío con el que Cristo hablaba y enseñaba de las Escrituras, aquella sabiduría divina que había en Él. Y ellos más bien se fijaban cuál era su linaje, de dónde venía el Señor. De un linaje tal vez muy sencillo. Conocemos la historia de José y de María, y ellos señalaban eso: no es hijo de un carpintero, no es hijo de María, no son estos sus hermanos, no están con nosotros sus hermanas. Entonces Jesucristo dice que no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, hubo momentos en la vida del Señor Jesucristo, muchos de ellos, donde las personas donde Él se presentaba no creían que Él era el Hijo de Dios. Ellos no creían que Él era el Cristo y sufría rechazo. Llegó a tal punto que el Señor sufrió la incredulidad aún de sus propios hermanos. Podemos encontrar en la Escritura, ahí en Juan 7, del versículo 1 al versículo 7. Dice la Escritura en Juan 7, del 1 al 7. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice en el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahí podemos seguir leyendo la contestación del Señor Jesucristo a sus hermanos, donde les dice: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto.
No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y los invita y les dice: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Pero lo importante es este versículo 5 a resaltar, donde dice que ni aún sus hermanos creían en él. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones donde en nuestra propia tierra, en nuestra propia familia, sufrimos el rechazo? No solamente tal vez por ser cristianos, pueden ser por múltiples razones. Apenas en estos días escuchaba a una jovencita hablar de su padecimiento, principalmente de esta situación del rechazo de mucha gente en su familia, agresiones que ella veía, digamos, tipo psicológicas, aún en su escuela, en la universidad, ya tiempo más adelante, y lo que causó en ella prácticamente una depresión que la llevó a intentar cometer contra ella pues cosas que no le iban a traer ningún bien, y todo a causa de eso, de que ella prácticamente se sentía sola y no tenía el apoyo de aquellas personas que ella pensaba más cercanas, su familia, sus amigos, y la llevaron a estar en esa condición, a llegar a una depresión. El cristiano como tal es una persona diferente a las demás. Nosotros somos, dijera un hermano, no recuerdo su nombre, decía: nosotros somos otra clase de humanos, decía él, porque nosotros tenemos a Cristo y la esperanza que es nuestro Señor. En Él depositamos todas nuestras cargas y sabemos que tenemos en Él el socorro para continuar en la carrera. Entonces las cosas seculares, aunque a nosotros los cristianos pues también nos afectan, nuestra principal preocupación siempre debe ser aquellas cosas que no se ven y que tienen un eterno peso de gloria. Siendo así, nosotros, enfocándonos en lo que es la fe, podemos llegar también a estar en una situación como el Señor Jesucristo y sufrir la incredulidad de aquellas personas que tenemos más cerca, de sufrir tal vez ese rechazo que sufrió el Señor Jesucristo, y eso puede traer un desánimo a nuestra vida. Pero si ponemos la mirada en Él y continuamos adelante en nuestro caminar en Dios, sabemos que Cristo está con nosotros y que hay una promesa divina ahí que dice que seremos salvos nosotros y nuestra casa. Y si tal vez hoy muchas de las personas que tenemos cerca no creen o aún nos rechazan, en oración, en ruego, en súplica, podemos alcanzarlas en Cristo, en el amor del Señor, a ser atraídas al Señor, y un día que estén también con nosotros en la congregación alabando y adorando su santo nombre. Otro de los padecimientos, por ejemplo, que el Señor Jesucristo enfrentó fue la enfermedad. Podemos verlo en el Salmo 41, versículo 3 y versículo 8. Vamos a ir rápidamente ahí a la escritura, aprovechando bien el tiempo. Salmo 41, versículos 3 y versículo 8. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice: Jehová, estamos hablando que el Salmo 41 es un salmo mesiánico, es un salmo de David, pero que no habla referente a la vida de David o a la vida tal vez de otro rey o figura hebrea, judía, sino que habla de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Por eso se llaman salmos mesiánicos. Entonces este salmo se está refiriendo a Cristo, a lo que iba a suceder años adelante en la venida del Señor y lo que iba a padecer el Señor. Dice en el versículo 3: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, y dice: mullirás toda su cama en su enfermedad. Ahí estamos hablando de Cristo. Recordemos que es un salmo mesiánico. Y en el versículo 8 dice: cosa pestilencial se ha apoderado de él. Entonces el Señor Jesucristo sufrió enfermedad.
el Señor Jesucristo sufrió en su cuerpo también hambre. Podemos ver la tentación a la que fue sometido el Señor cuando fue al desierto para ser tentado. Después de estar en 40 días de ayuno, dice que el tentador vino a él y le dijo que si él era el Hijo de Dios, le dijera a esas piedras que se convirtieran en pan. Tenemos que imaginar y poner atención cuál era la condición del Señor en ese momento después de 40 días de ayuno. Y que le hagan esa invitación a que las piedras se convirtieran en pan. Así que el Señor obviamente tenía hambre. El Señor Jesucristo también se cansaba y también tenía sed. Por ejemplo, ahí en Juan 4, del versículo 5 al versículo 7, podemos ver esta pintura de las Escrituras, donde Jesús le pide de beber a una mujer samaritana. Donde dice, y el versículo, les dije, Juan 4, versículos 5 al 7, y dice así: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, dice. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Entonces dice que el Señor estaba cansado, él tenía un cuerpo como el suyo y como el mío, que se cansaba, que se agotaba. Y dice que el Señor tuvo sed y le pidió a la mujer samaritana que le diera de beber. El Señor también sufrió a causa de la muerte de su amigo Lázaro, lo podemos ver ahí en Juan 11. El Señor Jesucristo entonces vivió la pérdida de alguien cercano, así como muchos de nosotros nos ha tocado pasar por ese luto de perder a alguien a quien queremos, amamos y estimamos. Y dice que el Señor también sufrió la agonía a causa de estar cerca de la crucifixión, cerca de la muerte. Eso lo podemos ver ahí en Lucas 22, como el Señor en el Getsemaní oró delante de su Padre, pidiéndole que pasara de él esa copa, si fuera esa su santa voluntad. Pero dice que el Señor Jesucristo lo hacía prácticamente con agonía. Dice Lucas 22, del 41 al 44, dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense la agonía del Señor mientras oraba, porque él sabía lo que se iba a enfrentar, que él se iba a enfrentar a la cruz. Él iba a ser traspasado, sus manos y sus pies por los clavos en la cruz. Y dice que él oraba en agonía, prácticamente estando en agonía, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Todos estos padecimientos y muchos otros que podemos encontrar escudriñando las Sagradas Escrituras, vemos cómo el Señor Jesucristo padeció aflicción para él ser perfeccionado en obediencia, como lo veíamos ahí en Hebreos 5. De tal manera es que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar allí la misericordia, la gracia para el oportuno socorro, porque Cristo se identifica con cada uno de nosotros cuando la obediencia duele. El Señor sabe, Él recibió una enseñanza física y viva en su propio cuerpo de carne mientras estuvo en este mundo, de cómo la obediencia en Dios duele. Y si Cristo maduró y creció y fue perfeccionado a consecuencia o a causa de los padecimientos, ¿cuánto más es necesario para cada uno de nosotros? Sin embargo, sabemos que cada padecimiento a lo que somos sometidos son padecimientos
que pasan por el filtro de nuestro Dios, por el filtro del Padre, y que tienen un propósito para ser desarrollado en nosotros la gloria de Dios y ser transformados a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 5 podemos encontrar ahí en la Sagrada Escritura, Romanos 5:8. Dice, Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que la prueba produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aquí prácticamente lo que el apóstol Pablo dice es que la prueba y la paciencia que ahí él habla es un carácter probado en el padecimiento, en la tribulación, un carácter que nos lleva a ser semejantes al Señor. ¿Por qué Dios hace esto? Con ese propósito, que es el propósito más grande de Dios en nuestras vidas, que es ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. En otra porción de las Escrituras habla prácticamente lo mismo, y es ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y versículo 2. Dice la Escritura en Santiago 1:2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, para ser nosotros llenos de Dios y que no nos falte cosa alguna, tenemos que llegar a una madurez, a una perfección en Dios, que puede ser alcanzada solamente cuando abracemos las pruebas con gozo. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y hay que tener mucha atención aquí, porque dice Santiago, no cuando os halléis en una prueba, dice cuando halléis en diversas pruebas. Los hijos de Dios necesariamente tenemos que ser formados en pruebas para que se produzca esa paciencia, ese carácter probado en nosotros, para poder alcanzar esa plenitud en Cristo. No es una sola prueba a la vez, pueden venir muchísimas pruebas a la vez, pero cada prueba que venga a nuestra vida, tenemos que estar confiados de que Dios está ahí con nosotros para apoyarnos, para poder abrazarnos de la cruz y seguir adelante. Y aunque tal vez nos falten las fuerzas, Él es el que da la fuerza al cansado para seguir adelante. En Isaías 48:10 dice la Escritura, Isaías 48:10: dice: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Dice otra vez, lo leemos: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre. Todos nosotros, desde el momento que el Señor nos escogió, desde antes de la fundación del mundo, siendo predestinados, dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo,
El Señor predestinó que usted y yo hoy sigamos en este camino para darle gloria y honra a su santo nombre. Desde ese momento el Señor sabía que había escogido para nosotros el horno de la aflicción para perfeccionar nuestra vida, no como a oro y no como a plata, pero el Señor nos había escogido ahí para que toda aquella escoria que hay en nuestra vida, toda aquella cosas que son distintas al Señor Jesucristo que hay en nosotros, fueran quemadas en ese horno de aflicción, para que cuando saliéramos de ahí más puros que el oro y que la plata, no mancilláramos su nombre. Ese es el propósito de la aflicción en nuestra vida, el horno de aflicción que Dios ha preparado para cada uno de nosotros y por el que todos debemos de pasar, es solamente que para cuando salgamos de él más puros que el oro, nosotros con nuestra vida demos gloria a su santo nombre y no mancillemos su nombre. Otra palabra para ya casi terminar este mensaje la podemos encontrar aquí en el libro de Ezequiel 48:10, me parece que también es. Permítame, hermanos, si lo buscamos juntos. Perdón, es Jeremías 48:10. Dice, profecía sobre Moab. Así empieza este capítulo. Y dice en el versículo 10, dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Dice del 11 en adelante, que es la parte que me interesa. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no ha vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él, y su olor no ha cambiado. Dice, por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán, y vaciarán sus vasijas, y romperán sus odres. Esta primera parte que está aquí, ¿qué dice la escritura? Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. Cuando se hacía el vino, se ponía en vasijas y se dejaba reposar para que el sedimento de la fruta fermentada se asentara hasta abajo de la vasija, y luego con mucho cuidado se trasvasaba a otra vasija, se volvía a dejarse sedimentar, digamos que reposara, y otra vez se pasaba a otra vasija, y así hasta que el vino quedara limpio de sedimento, para que el vino no se echara a perder. Y es prácticamente lo que hace el Señor con nosotros en la aflicción. Cuando usted esté en un momento de calma y usted de pronto le venga una situación adversa, es el Señor usando el trasvasador para pasarlo a una vasija, para hacer de cada uno de nosotros un vino más puro, un vino que no se va a echar a perder, un vino de alto valor para el Señor. Ese es el motivo de Dios en nuestra vida por medio de la aflicción, es trasvasarnos. Por eso viene aflicción tras aflicción tras aflicción, y no es más que el Señor pasando el vino de nuestra vida a otra vasija y a otra vasija y a otra vasija, hasta que ese vino sea perfecto, grato al sabor de nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, el tiempo apremia, quisiera seguir ampliando este tema, pero voy a cerrarlo solo con estos dos pensamientos, en donde tenemos que entender que el amor de Dios persigue su propósito, y el propósito de Dios en medio de la aflicción es el eterno bien de nuestras almas. Cuando llegue el sufrimiento a nuestra vida, veamos la mano de Dios sabia y amante transformando nuestra vida a causa del padecimiento. Siempre que estemos en alguna situación de padecer, sea por enfermedad, sea por el rechazo, sea por la falta de algún bien tal vez material, o algún rechazo aún en la misma congregación, en la familia, lo que estemos enfrentando que sea en contra de nosotros, veamos siempre la mano sabia y amante de Dios en ello, donde su amor grande y precioso nos está poniendo en una situación de estas
para ser purificados, para ser limpiados y dar fruto, y fruto en abundancia, para hacer un vino de alto valor para el Señor. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios abra los cielos en entendimiento a esta palabra, y sobre todo que podamos abrazar las pruebas, la aflicción, los tiempos difíciles, confiando que es el Señor transformando nuestras vidas con un propósito divino, que es llevarnos a ser semejantes al autor y al consumador de nuestra fe, ser semejantes al Señor Jesucristo. Para tal vez nosotros ser algo imposible, pero dice la Sagrada Escritura que para Dios no hay nada que sea imposible. Un día usted y yo, si nos ponemos en las manos del Señor, seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, que Dios prospere sus vidas. Los amo en el amor del Señor. Dios, abre mis ojos, están cegados, hay temor en mí. Cristo, que ame tu palabra, que ame tu presencia y corre en pos de ti. Sion celestial habitando en mí, que pueda ver a los millares de ángeles, que pueda verlos alrededor de mí. Abre mis ojos, Dios, y echa fuera el demonio. Dios, abre mis ojos, están cegados, hay temor en mí. Cristo, que ame tu palabra, que ame tu presencia y corre en pos de ti. Dios, que pueda ver Sion celestial habitando en mí, que pueda ver a los millares de ángeles, que pueda verlos alrededor de mí. Abre mis ojos, Dios, y echa fuera el temor, que pueda ver a los millares de ángeles, cuidando siempre de mí, que pueda ver, oh Dios, tu divina protección. Gracias a Dios por esta preciosa palabra, por todo lo que hemos experimentado, lo que se ha hecho en este programa de palabra. De hecho, todo se ha hecho para gloria y alabanza de nuestro Dios. Gracias a Dios. Oremos para que la Escritura y todo lo que hemos oído en este día sirva para edificación y crecimiento en nuestras almas para Dios. Padre, gracias, gracias, Señor, que tu palabra, que es verdad, que es espíritu y que es vida, Señor, traiga nuevas fuerzas a cada uno de nosotros, Señor, y nuevo aliento para seguir en pos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a correr en pos de ti. Oh Dios eterno, ayúdanos
a ir hacia ti siempre, Señor, necesitados, hambrientos de tu palabra viviente. Bendice a tu pueblo, Señor. Oro para que tú bendigas, Señor, a cada uno en este día, en esta noche, Padre, para que tú seas glorificado, oh Dios eterno, en aquellos en los cuales hemos oído tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Oro por si hay alguien que no conoce al Señor Jesucristo y el espíritu de arrepentimiento por la gracia de Dios está viniendo a su vida, para que clame el nombre del Señor Jesucristo y sea salvo, para que invoque tu nombre, para que crea que la sangre de Cristo puede limpiar sus pecados y ser salvo para gloria de su nombre. Bendiciones a todos mis hermanos que están en recuperación de alguna enfermedad, Señor. Oh Dios, que tú seas su fortaleza en la vida de ellos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Escritura dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, está mi confianza. Les invitamos para el día de mañana, sábado, para que sigamos en este precioso programación de LS Eloe, donde estamos orando por los enfermos, por el orfanato y por las necesidades de su pueblo. Paz a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pobre siendo rico por amor. Cristo Jesús se despojó, a sí mismo se hizo hombre como yo. Cristo Jesús obedeció hasta la muerte.